oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a Revista de Medio Oriente. Como cada semana hablamos con Masa Gabriel para analizar los medios de comunicación y, bueno, sobre todo en el caso de hoy, la mala praxis en los diarios en español y también en Radio Televisión Española. Hola, Masa. Muy buenas, Alejandro, ¿cómo estás? ¿Cómo estáis? Bien, bueno, estamos un poco alterados con todos los acontecimientos que se vienen desencadenando desde hace ya casi un par de semanas en el Monte del Templo, y entiendo que a raíz de todo esto es por lo que nos vas a hablar de Radio Televisión Española, La Vanguardia, El País. Tienes que contarnos acerca de titulares en estos medios. Sí, bueno, de titulares y de mala praxis en general, de una manera de dar la información completamente caótica, donde además una de las cuestiones que más llama la atención es cómo han obviado completamente el origen del problema para centrarlo en el momento que les interesa. Es decir, recordemos que toda esta crisis empieza con el asesinato de 2 policías en la Puerta de los Leones, en lo que para los judíos es el Monte del Templo, para los musulmanes la explanada de las mezquitas. A raíz de ese asesinato decide el gobierno israelí colocar unas medidas de seguridad, que son unos arcos detectores de metales para evitar que se coloquen, que entren pues armamento, cuchillos, etcétera. Los palestinos lo ven como una humillación, como un intento de Israel de imponerse más en el lugar, de cambiar el statu quo. Esto es más o menos el origen de la situación y de la crisis. ¿Qué ocurre? Que los medios se han centrado al hablar de esto en el problema de la humillación de los detectores de metal. Si tú no explicas por qué Israel decide colocar detectores de metal, evidentemente queda como una decisión completamente aleatoria, decidida sin ningún orden ni ningún rigor por parte del gobierno israelí, que podría estar intentando, pues como dicen los medios, humillar o cambiar el statu quo. Esto lo hemos visto en la mayoría de los medios que insisto, colocan el inicio del problema con los arcos. También otra cuestión importante que habría que destacar es que la cuestión del statu quo, de la situación del Monte del Templo o la explanada de las mezquitas, ha sido origen desde hace muchos años de problemas en la región. Cada vez es una especie de libelo recurrente. Cada vez que se ha dicho que los judíos quieren cambiar el statu quo, los israelíes quieren cambiar el statu quo, pues ha habido esa justificación, se tomó esa justificación para lanzar la segunda intifada, que si había visitado Sharon esa zona, cuando posteriormente se supo que ya había sido organizada previamente. Incluso en los años 20, la masacre de Hebrón en el 29 tiene como origen un libelo del muftí de Jerusalén que dijo que los judíos querían apropiarse de esa zona. Entonces, cada vez eso es una cuestión sensible que ha sido origen de matanzas y de problemas desde ya te digo, desde los años, desde el año 29. Todo esto, que es un contexto que yo creo que es importante, no ha sido mencionado por ningún medio mayoritario en lengua española. Pero bueno, incluso vamos a ver cómo dan la noticia. Por ejemplo, el viernes, que fue probablemente el día más difícil, los disturbios que se provocaron, bueno, se cobraron la vida de 3 palestinos en los disturbios provocados por los palestinos que no querían esos controles de seguridad. Al mismo día, 3 israelíes de una misma familia habían sido apuñalados mientras cenaban en Shabbat. O sea, estamos hablando de enfrentamientos por un lado y una familia que estaba cenando y que es asesinada. ¿Cómo lo titula el diario El País? 3 palestinos muertos en las protestas en Jerusalén. Y luego abajo leemos: 3 israelíes han fallecido tras ser apuñalados en un asentamiento en Cisjordania. Es decir, las víctimas judías no forman parte del titular, solamente las palestinas. Los israelíes han fallecido. Palestino se emplea simplemente como víctima, esto lo hemos hablado muchas veces aquí, pero no cuando se refieren al culpable. O sea, no han sido asesinados o apuñalados por un palestino, han fallecido en general. Posteriormente lo cambian y lo titulan 3 palestinos y 3 colonos judíos mueren en una nueva ola de violencia.
O sea, no son israelíes, son colonos judíos, que eso es lo que destacan. ¿Por qué? Porque obviamente cuando tú empleas la cuestión de la colonia o colono judío, estás dando un adjetivo que tiene connotaciones peyorativas. O sea, no pueden decir 3 israelíes. Rebaja de algún modo el hecho de que la víctima sea colono, rebaja su percepción de inocencia de la víctima. Entonces, la víctima no puede ser inocente puesto que es un colono que está usurpando unas tierras que no le pertenecen. El texto tenía también muchos problemas. Por ejemplo, decía que, obviamente el famoso territorio palestino ocupado, ya hemos mencionado múltiples veces que es territorio, como mucho puede ser territorio ocupado, pero no es necesariamente palestino, puesto que no ha sido determinado así por las partes, que es, según todos los acuerdos internacionales, Oslo, la 242, etcétera, son las partes quienes tienen que llegar a un acuerdo. También afirmaba que los policías asesinados eran hebreos, cuando eran drusos, no eran hebreos, y que el terrorista palestino que asesinó a los israelíes había sido abatido. Pero no fue abatido, fue detenido, llevado a un hospital, posteriormente interrogado, detenido, y ahora va a recibir un dinero porque va a ir a la cárcel y va a recibir no sé cuántos miles de dólares de la autoridad palestina. Pero bueno, esto con respecto al país. Pero tampoco ha sido el único que ha dado, o sea, ha habido malos titulares en muchos otros medios, donde se mezclaba un acto con el otro, no se distinguía entre un asesinato de civiles y unos enfrentamientos en luchas. Y luego tenemos lo que hemos llamado un paradigma de mal periodismo, que era del 24 de julio de Radio Televisión Española, con respecto al enfrentamiento en la Embajada de Israel, en Amán, en Jordania. El periódico titulaba: un israelí mata a 2 jordanos en la Embajada de Israel en Amán. Eso te refieres a la web, entiendo, de Radio Sí, Televisión la web Española. de Radio Televisión Española. O sea, el titular obvia completamente el ataque a la embajada previo, o sea, la víctima del ataque se convierte en el agresor, es el que mata a 2 jordanos. Posteriormente lo amplían, dicen un guardia de seguridad israelí mata. O sea, encuentran lugar para destacar que era un guarda de seguridad, pero seguimos sin saber que ese guarda había sido atacado previamente. De hecho, el primer párrafo de la noticia tampoco daba esa noticia. Hablaban de que un guarda de seguridad había matado a tiros, o sea, ensañamiento, con 2 jordanos en un edificio anexo a la embajada. Pero no explicaban, una vez más, cuál era el origen. Había que esperar al segundo párrafo, donde sí te dicen que, según la versión del Ministerio de Exteriores israelí, habría habido un ataque previo. Es decir, la versión israelí se pone en duda. Es según todo lo anterior es así, pero el ataque a la embajada lo convierten en una versión. Luego puede ser cierto, puede ser no, puede no serlo. Sin embargo, luego explican que el guardia se encontraba en el hospital con heridas de arma blanca. Luego, si el guarda tenía heridas de arma blanca, es muy posible que efectivamente habría sido acuchillado, ¿no? Vamos, creo que entra dentro de la lógica. Y, por cierto, el guarda no se encontraba en el hospital, sino en la propia embajada, ya había vuelto a la embajada. También teníamos ese clásico de la capital de Israel como Tel Aviv, decían la versión oficial de Tel Aviv, pero ya hemos dicho, emplear Tel Aviv como capital no es periodismo, es ideología. Es cierto que las embajadas están en Tel Aviv, pero las embajadas no definen cuál es la capital de un Estado. De hecho, la capital del Estado es donde está la cabeza del Estado, de ahí viene el nombre, y las decisiones del gobierno se toman en Jerusalén. Ahí están los organismos oficiales, salvo el Ministerio de Defensa, está el Parlamento, la Knesset, la Casa del Presidente. Entonces, si un medio no quiere decir Jerusalén como capital, porque ideológicamente no quiere que sea así, creo que no le corresponde al medio decidirlo, pero desde luego lo que no puede decir es que es Tel Aviv. Es como si viniera alguien a decir que, según la versión oficial de Valencia, pues no, Valencia no es la capital de España. Bueno, pues muchas gracias, Masa, por hablarnos de estos ejemplos de mala praxis en medios españoles. Estamos seguros de que seguiremos hablando en relación a estos temas y además con más ahínco si cabe, porque nos iremos alejando de los inicios. Ya se han comenzado
a retirar la madrugada del martes algunos detectores de metales, pero cuando nos alejamos del inicio de una acción es probable que se desvirtúen todavía más las noticias. Esperamos que no, como siempre decimos aquí en Revista de Medio Oriente, pero también probablemente tengamos que hablar de otros ejemplos en el futuro. Muy bien, bueno, esperemos que todo se calme y un abrazo fuerte y hasta la semana que viene. Recordamos a todos los oyentes que pueden acceder a la página web de Revista de Medio Oriente a través de www.revistamo.org.